Bueno, para dar algunos ejemplos ahora de las marchas que ya estuvimos hablando sobre el tema, vamos a hablar de algunas marchas patológicas. Por ejemplo, la marcha hemipléjica, la característica que tiene es que los miembros inferiores no van cumpliendo con este ciclo de la marcha que nosotros ya hemos estado hablando, sino que específicamente el miembro inferior que posee la patología, en este caso, en el dibujo se demuestra que es este, tienen, si ustedes se fijan, el pie orientado hacia adentro y lo que hace es un balanceo que es más bien como la hoz que corta el trigo, o sea, la fase de balanceo comienza con una abducción y después como una media circunducción hacia adelante, ¿sí? Un cuarto de circunducción hacia adelante, llevando nuevamente a apoyar el pie. Nunca es totalmente hacia adelante, sino que hace de esta forma, ¿sí? Entonces esa es la característica que tiene la marcha hemipléjica. Por ejemplo, la marcha atáxica o talaneante, la característica que tiene es que necesita, sí o sí, el paciente tener la seguridad de estar apoyando correctamente, entonces por eso exagera la fase de apoyo. Entonces por eso es que se le llama taloneante. Acá tenemos eh, tipo Little, que específicamente tiene un problema espástico a nivel de los miembros inferiores y está siendo ayudado con muletas. Entonces, los miembros inferiores están juntos en la zona de muslos y separados en la zona de piernas y pie, dándonos la imposibilidad de hacer una marcha completa y bien. El stepage es específicamente cuando el paciente no tiene la posibilidad de hacer una dorsiflexión de pie para poder presentar el talón. Por lo cual, ¿qué es lo que hace? Hace este movimiento y recién apoya, ¿sí? Vamos a verlo de costado, o sea, en vez de apoyarlo de esta forma directamente, como que revolea el pie y apoya. Esto se basa específicamente porque el paciente tiene una debilidad del tibial anterior, ¿sí? O directamente no funciona y entonces no puede hacer esa dorsiflexión para presentar el talón del pie. Otras marchas son, por ejemplo, la marcha parkinsoniana, que ya vamos a ver qué posturas tienen y todos esos elementos más adelante, y también lo verán en otras materias, ¿sí? Específicamente lo que podemos decir es que tiene una base de sustentación muy amplia, o sea, los pies están bastante separaditos y es una marcha muy cortita, o sea que los pies hacen este movimiento muy cortito sin tener casi fase de balanceo, ¿sí? En algunos casos suelen arrastrar los pies. La marcha insegura del cerebeloso, también marcha del ebrio, es con una base de sustentación muy amplia y con desviaciones ya sea hacia un lado o hacia el otro, por eso es que se le llama marcha del ebrio. La digitagrada espástica es específicamente porque no hace apoyo de talón, sino que hace apoyo de la punta de los dedos. Y la marcha pendular o flácida es apoyo de las muletas hacia adelante y balanceo de los miembros inferiores en forma conjunta para poder adelantar el paso. Estas son algunas de las marchas. Después ustedes en cada una de las especialidades que van a desarrollar en las distintas materias van a ver otros tipos de marchas. Estamos haciendo algunas alteraciones como para dar ejemplos de lo que se puede llegar a presentar. Bien, continuamos entonces ahora con el biotipo. El biotipo es la conformación corporal del sujeto, o sea, cómo es que se manifiesta
en su exterior. Hay gente que específicamente, también por su linaje, por sus características específicas familiares, son todos altos, ¿sí? Y flacos, o algunos que son de estatura media, más o menos todos con lineamientos más o menos regulares, ¿sí? Y otros que son más chiquititos y más fornidos. Entonces, esa característica se llama biotipo. No es que es hereditaria casi siempre, o sea, más bien, porque según el biotipo familiar es como van a surgir el resto de los miembros de la familia. Puede clasificarse, perdón, en tres grandes grupos. Vamos a tener los brevilíneos, que tienen estatura pequeña, los longilíneos, que tienen una estatura bastante importante, y los normilíneos, los cuales tienen una estatura media, ¿sí? Esas son las grandes divisiones que hay. Los brevilíneos tienen como característica que presentan poca estatura, son más bien corpulentos, gruesos, tienen el tórax más reducido, corto, pero a la vez ancho. Y presentan el ángulo costo-epigástrico muy abierto. Si ustedes recuerdan esa zona anatómica, el epigastrio es la zona media en la parte superior del abdomen, ¿sí? Y ahí se forma un ángulo entre los cartílagos costales y el esternón, ¿sí? Al tener el tórax tan amplio, entonces ese ángulo es grande. En cambio, mientras más angosto sea el tórax, ese ángulo se va a ir reduciendo. La característica de los brevilíneos es que presenta este ángulo amplio, ¿sí? Además, la musculatura está bien desarrollada y tienen capacidad de poder desarrollarla aún más, ¿sí? Son también llamados brevilíneos, megaloplácnicos, pígneos e hiperesténicos. Tenemos también a los longilíneos. Estos vendrían a ser como al revés de los otros. Son generalmente más altos, más delgados. Si quieren desarrollar la musculatura les cuesta un montón porque específicamente no es su característica biotípica, ¿sí? Tienen el cuello y el tórax más alargado y el ángulo epigástrico, como el tórax es largo pero más angosto, entonces este ángulo es más cerrado, ¿sí? Entonces ahí lo podemos llegar a ver. Este es el ángulo en los brevilíneos, este es el ángulo en los longilíneos. Otra de las características es que las extremidades son largas y son también llamados longilíneos, microplácnicos o asténicos. Los normilíneos o normoplácnicos o esténicos constituyen un grupo intermedio, ¿sí?, entre los dos anteriores, en que se diría que hay una cierta armonía entre sus distintas partes corporales, ¿sí? Esto es una generalidad, eso no quiere decir que algunos tengan características, ¿sí?, de los longilíneos y sean cortos en estatura, o que sean normilíneos y tengan característicos de brevilínea, o que sean longilíneos y tengan características de normilínea. Entonces, esto es una generalidad, ¿sí? Después tenemos, aparte de el biotipo, ¿sí?, la actitud.
La actitud o postura es lo que se refiere a la posición que asume el cuerpo, ya sea en posición de bipedestación o en posición de decúbito dorsal, decúbito lateral o decúbito prono. Casi siempre la evaluación, cuando uno la desarrolla en el consultorio, lo hace con el paciente en posición de bipedestación. ¿Qué características tiene entonces? Me voy a volver a mover para otro lado. La actitud postura. Se caracteriza por una alineación adecuada de las partes del cuerpo y esa alineación toma en cuenta, por ejemplo, en la posición de frente, que ambos hombros estén a la misma altura y alineados, que las espinas ilíacas estén a la misma altura y alineadas, que las rodillas o rótulas, vamos específicamente a la parte superior de las rótulas, estén alineadas y a la misma altura. ¿Sí? Si lo vemos de costado, el punto que más o menos nos orienta es que desde la zona del tobillo se traza una línea hasta el pabellón de la oreja. Casi siempre ya lo vamos a ver en un práctico que vamos a realizar, ¿sí? Se realiza la medición de la siguiente forma: se lo coloca en posición de costado y se coloca una plomada. A partir de eso se ve cómo se va orientando, teniendo en cuenta que la plomada tiene que estar en la parte inferior un poco por delante del tobillo, y a partir de ahí se tienen que alinear todas las partes del cuerpo, tanto la zona media de la rodilla como la zona media de la cresta ilíaca. Tiene que pasar por adelante de la articulación del codo, pero sin salir de la zona del brazo. Tiene que pasar por el hombro y el pabellón de la oreja. Si todo esto está alineado, la ubicación de las partes del cuerpo humano están en una actitud o postura correcta. Vamos a tener diferentes tipos de actitudes. Vamos a tener una actitud tipo A o excelente, en que la cabeza está erecta, el mentón saliente, la alineación de la cabeza es correcta, o sea que en esa plomada que vamos a colocar, la oreja o el pabellón de la oreja entra dentro de la línea. El tórax está alto, no está hacia adelante ni hacia atrás. El esternón está en la parte más anterior del cuerpo, o sea que no está retraída la espalda ni el paciente está inclinado hacia adelante. El abdomen inferior está plano y las curvas de la espalda, específicamente, ¿cuáles son las curvas que más se ven? Tanto la lordosis cervical como la lordosis lumbral están dentro de los límites adecuados. También otra que se suele ver es la cifosis dorsal, ¿sí? Esta no está pronunciada, por lo cual se le dice que es una actitud excelente. Continuaremos con estas actitudes en el próximo video.